This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. La historia del último capítulo de Pilatos. La ruina del hombre que condenó al Hijo de Dios no es solo un relato del pasado. Es el reflejo de un momento que todos enfrentamos, cuando sabemos lo que es correcto, pero el miedo, la presión o las consecuencias nos hacen dudar. Pilato estuvo frente a la verdad, la vio, la reconoció, pero no tuvo el valor de sostenerla. Y quizá, si eres sincero contigo mismo, tú también has vivido momentos así, decisiones difíciles, silencios que pesan, oportunidades que no vuelven. Pero esta historia no termina en la ruina, porque también revela una verdad poderosa. Siempre hay un camino diferente, siempre existe la posibilidad de elegir con valor, de cambiar el rumbo, de hacer lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez descubras que esa decisión también está frente a ti. Antes de comenzar, déjame pedirte algo muy importante. Si esta historia te toca, si alguna vez has sentido el peso de una decisión difícil, suscríbete ahora mismo al canal, porque con un solo clic no solo formas parte de esta comunidad, sino que ayudas a que más personas encuentren este mensaje. Y quiero leerte también. Déjame un comentario escribiendo: elijo hacer lo correcto aunque cueste. Porque cada comentario, cada suscripción, le dice al algoritmo que este contenido debe llegar a más personas que lo necesitan. Y créeme, alguien allá afuera necesita escuchar exactamente esto hoy. 1. El hombre detrás del cargo. ¿Quién era Poncio Pilato antes del juicio? Antes de que su nombre quedara marcado para siempre en la historia, antes de que su decisión dividiera el tiempo en un antes y un después, hubo un hombre de carne y hueso, un gobernador romano, un representante del poder más grande del mundo en aquel tiempo, Poncio Pilato. Imagina su vida antes de ese momento, un hombre formado bajo la disciplina romana, acostumbrado a la autoridad, a la jerarquía, a tomar decisiones rápidas, firmes, sin espacio para la duda. Roma no levantaba gobernadores débiles. Roma formaba hombres que sabían controlar territorios difíciles. Y Judea era uno de los más complicados. Una tierra pequeña, pero llena de tensión. Un pueblo profundamente religioso que no aceptaba fácilmente el dominio extranjero. Un lugar donde cualquier chispa podía convertirse en rebelión. Y Pilato estaba allí, no como líder espiritual, sino como representante del imperio. Su tarea no era entender la fe de los judíos. Su tarea era mantener el orden, evitar disturbios, garantizar que Roma siguiera teniendo el control. Detente aquí, porque esto es importante. Pilato no era un hombre malvado en el sentido simple, no era un asesino impulsivo. Era un político, un administrador, un hombre que tomaba decisiones basadas en estabilidad, no necesariamente en verdad. Y eso cambia todo, porque hay una gran diferencia entre alguien que hace el mal por odio y alguien que lo permite por conveniencia. Pilato ya había tenido conflictos con los judíos antes. Había tomado decisiones que provocaron reacciones fuertes. Había aprendido que gobernar esa región exigía cuidado, equilibrio
y muchas veces ceder para evitar problemas mayores. Y tal vez, sin darse cuenta, esa forma de pensar, esa manera de actuar, lo estaba preparando para el momento más importante de su vida. Pero no para superarlo, sino para fallar en él. Porque todo en su historia, todo en su carácter, todo en su forma de decidir, lo estaba llevando hacia un punto, un encuentro, un momento donde ya no bastaría ser un buen político, donde no bastaría mantener la paz, donde no bastaría evitar conflictos, porque habría una verdad delante de él, clara, innegable, y en ese momento no tendría que decidir como gobernador, tendría que decidir como hombre, y ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. En dos, una tierra en tensión, el contexto político y religioso en Jerusalén. Ahora, para entender realmente lo que está a punto de ocurrir, necesitas mirar el escenario donde todo se desarrolla, porque Pilato no gobernaba cualquier lugar. Gobernaba Jerusalén, una ciudad que no era solo un punto en el mapa, sino el corazón espiritual de un pueblo que vivía con una expectativa constante, la llegada del Mesías. Imagina esa ciudad en aquellos días, calles estrechas, llenas de gente, comerciantes, peregrinos, sacerdotes, soldados romanos vigilando cada movimiento. El aire no era tranquilo, era denso. Había tensión, una tensión que no siempre se veía, pero que se sentía en cada rincón, porque los judíos no aceptaban con facilidad el dominio romano. Para ellos, Roma no era solo un gobierno extranjero, era una ocupación, y esa ocupación chocaba directamente con su fe, con su identidad, con su esperanza. Y en medio de todo esto estaban los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, hombres que conocían las Escrituras, que enseñaban al pueblo, que tenían autoridad espiritual, pero también tenían poder. Y ese poder no era solo religioso, era social, político, cultural. Ellos influenciaban al pueblo, guiaban sus decisiones, moldeaban su forma de ver la realidad. Detente aquí un momento, porque este detalle es clave. En Jerusalén, la religión no estaba separada de la vida diaria. Todo giraba en torno a la fe, las decisiones, las leyes, las celebraciones. Todo estaba conectado con lo espiritual, y eso hacía que cualquier figura que cuestionara ese sistema se volviera peligrosa. Y entonces aparece Jesús, un hombre que no viene con armas ni con ejército, pero que habla con autoridad, un hombre que sana, que enseña, que confronta, un hombre que no busca el poder político, pero que transforma corazones. Y eso comienza a incomodar, porque no encaja en el sistema, no sigue las reglas establecidas por los líderes religiosos. No responde a sus expectativas, y poco a poco, su presencia comienza a generar división. Por un lado, el pueblo que lo sigue, que ve en él esperanza, que escucha sus palabras y siente que hay verdad. Por otro lado, los líderes que lo observan, que lo analizan, que comienzan a verlo como una amenaza, no solo espiritual, sino también política. Porque si el pueblo lo reconoce como rey, Roma podría intervenir, y eso significaría caos. Y Pilato está en medio de todo esto, no como parte del pueblo, no como parte de la religión, sino como observador externo, encargado de mantener el orden. Su preocupación no es teológica, es política. No le interesa quién tiene razón espiritualmente, le interesa que no haya disturbios, que no haya rebelión, que Roma no tenga que intervenir con más fuerza. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado, porque la Pascua se acerca, una de las celebraciones más importantes para los judíos, un momento donde Jerusalén se llena aún más de personas. Peregrinos de diferentes regiones llegan a la ciudad. La emoción crece, la expectativa aumenta, y con ella
también el riesgo. Porque la Pascua no solo recordaba liberación, recordaba que Dios había sacado a su pueblo de la opresión, y eso, en un territorio ocupado por Roma, era peligroso. Detente aquí, porque ahora puedes entender mejor el ambiente. No era un día común, no era un momento cualquiera, era un punto donde todo estaba más sensible, donde cualquier chispa podía provocar un incendio. Y es en este contexto donde Jesús es arrestado, no como un ladrón cualquiera, no como un criminal común, sino como alguien que ha alterado el equilibrio, como alguien que ha tocado estructuras profundas, como alguien que ha despertado algo en el pueblo, que no puede ser controlado fácilmente. Y los líderes religiosos lo saben. Ellos entienden que no pueden eliminarlo solos. Necesitan a Roma, necesitan a Pilato, necesitan que esta situación deje de ser un asunto interno y se convierta en un caso político, porque sólo así podrán asegurarse de que Jesús sea condenado. Y mientras todo esto se mueve, mientras las decisiones se preparan, mientras los corazones se endurecen, Pilato aún no sabe que está a punto de ser colocado en el centro de esta historia, un hombre romano en una tierra que no es la suya, enfrentando una decisión que no es solo política, sino eterna. Y ese momento está a punto de comenzar. 3. Jesús es llevado ante Pilato, el inicio del encuentro inevitable. Y entonces el momento llega, no como un evento anunciado con claridad, sino como una madrugada cargada de tensión, de decisiones ocultas, de pasos apresurados en la oscuridad. Después de haber sido arrestado en Getsemaní, después de ser llevado ante los líderes religiosos durante la noche, Jesús es conducido ahora hacia el pretorio, el lugar donde el poder romano ejercía su autoridad en Jerusalén. Y aquí comienza algo que cambiará la historia para siempre. Imagina la escena. Aún es temprano. La ciudad no está completamente despierta, pero ya hay movimiento. Los sacerdotes, los ancianos, los que han decidido que Jesús debe morir, avanzan con determinación. Pero hay un detalle importante. Ellos no entran al pretorio. Se quedan afuera. No quieren contaminarse ritualmente antes de la Pascua. Y esto es profundamente revelador, porque mientras buscan mantener una pureza externa, están entregando a un inocente a la muerte. Detente aquí, porque este contraste es impactante. Por un lado, la preocupación por cumplir con una tradición religiosa. Por otro lado, la decisión de eliminar a alguien que ha enseñado verdad, que ha sanado, que ha mostrado el corazón de Dios. Y en medio de esa contradicción, Jesús permanece en silencio, no se defiende, no lucha, no intenta escapar. Y entonces aparece Pilato, sale al encuentro de ellos, no por interés espiritual, sino por responsabilidad política. Pregunta: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y la respuesta que recibe no es clara, no es específica, es evasiva. Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Imagina ese momento. Pilato percibe algo extraño. Está acostumbrado a casos concretos, a acusaciones directas, a evidencias, pero aquí hay presión, hay insistencia, pero no hay claridad, y eso ya comienza a incomodarlo. Entonces decide interrogar a Jesús personalmente. Lo lleva dentro, lo mira, lo observa y le hace una pregunta que parece simple, pero que en realidad es profunda. ¿Eres tú el rey de los judíos? Detente aquí, porque esta pregunta no es solo política. Para Pilato, la idea de un rey en territorio romano implica rebelión, implica amenaza, implica peligro. Pero la respuesta de Jesús no es lo que Pilato esperaba. Jesús no responde como un revolucionario, no responde con ambición, no responde con defensa. Habla de un reino, pero no de este mundo. Habla de verdad, de una manera que trasciende la lógica política, y en ese instante,
Pilato se encuentra frente a algo que no puede clasificar. Imagina lo que pasa dentro de él. Está acostumbrado a hombres que mienten para salvarse o que luchan para no morir. Pero Jesús no hace ninguna de las dos cosas. No hay desesperación en sus palabras, no hay temor en su mirada. Hay una paz, una firmeza, una autoridad silenciosa que desconcierta. Y entonces ocurre algo clave. Pilato sale nuevamente hacia los líderes religiosos y dice: «Yo no hallo delito en él. Detente aquí». Porque esta declaración es fundamental. Pilato, el representante de Roma, el juez en ese momento, reconoce que Jesús es inocente. No lo dice una vez, lo dirá varias veces, porque la verdad está clara delante de él. Pero el problema no es la falta de evidencia. El problema será lo que haga con ella, y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos en la vida donde la verdad está frente a nosotros, clara, evidente, sin discusión. Pero aún así, decidir hacer lo correcto no siempre es fácil. Así comienza este encuentro, no como un juicio común, sino como un enfrentamiento entre la verdad y la presión, entre la conciencia y el miedo, entre lo que Pilato sabe y lo que está dispuesto a hacer. Y este es solo el inicio, porque lo que viene ahora no será más sencillo, será más intenso, más personal, más decisivo, porque Pilato ya ha visto la verdad y ahora tendrá que decidir si tiene el valor de sostenerla. 4. La primera impresión. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Pilato frente a un hombre que no parece culpable. Y ahora, el encuentro ya no es solo formal. Ya no es solo una acusación traída por otros. Ahora es personal. Pilato tiene a Jesús delante de él, no como una figura lejana, no como un rumor, sino cara a cara. Y en ese instante, todo cambia. Porque hay encuentros en la vida que no te dejan igual. Aunque intentes mantener el control, aunque intentes analizarlo todo con frialdad. Hay momentos donde lo que ves empieza a hablar más fuerte que cualquier argumento. Imagina ese lugar, el interior del pretorio, un espacio romano, frío, estructurado, diseñado para impartir autoridad. Y en medio de ese ambiente está Jesús, no encadenado como un criminal violento, no resistiendo como alguien desesperado, sino en una calma que rompe completamente con la escena. No hay miedo en su postura, no hay ansiedad en su mirada. Hay algo distinto, algo que Pilato no puede explicar, pero que no puede ignorar. Detente aquí, porque este es el primer impacto real. Pilato está acostumbrado a ver culpables, hombres que tiemblan, que se contradicen, que intentan salvarse, pero Jesús no hace nada de eso. No hay defensa desesperada, no hay discurso elaborado para convencer, hay silencio, y cuando habla, sus palabras no son para manipular, son para revelar. Y entonces Pilato vuelve a preguntar, quiere entender,
Quiere encajar lo que está viendo en su lógica, pero cuanto más escucha, menos puede clasificarlo, porque Jesús no responde como alguien que lucha por su vida, responde como alguien que sabe exactamente quién es, y eso inquieta, porque cuando alguien tiene claridad, cuando alguien no necesita defenderse para sostener su identidad, eso genera un impacto profundo en quien observa. Y Pilato lo siente. No es solo una impresión superficial, es algo interno, una percepción que va más allá de las palabras. Él ve a Jesús y entiende, aunque no lo diga completamente, que este hombre no encaja en la categoría de culpable. No es un rebelde político, no es un agitador violento, no es una amenaza en el sentido que Roma entendería, y aquí comienza algo peligroso, no para Jesús, sino para Pilato. Porque cuando reconoces la verdad, ya no puedes actuar como si no la hubieras visto, y Pilato la está viendo, la está percibiendo, la está sintiendo, pero aún no ha decidido qué hará con ella, y tal vez esto también te ha pasado. Momentos donde te encuentras frente a algo que sabes que es verdad, no porque alguien te lo haya demostrado con argumentos complejos, sino porque lo ves, porque lo sientes, porque algo dentro de ti te dice que es real. Y en ese instante nace una responsabilidad. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Pilato no está confundido por falta de evidencia. Está siendo confrontado por ella. Y esa confrontación no es cómoda, porque ahora ya no se trata de un juicio externo. Se trata de una decisión interna, y aún así Pilato intenta mantenerse en su papel. Sale nuevamente, habla con los líderes, declara otra vez, no hallo delito en él. Pero aunque sus palabras son claras, su posición no es firme, porque decir la verdad no es lo mismo que sostenerla hasta el final. Y aquí está el inicio del problema. Pilato ve, pero no actúa con firmeza. Reconoce, pero no se compromete completamente. Y esa pequeña diferencia entre ver la verdad y defenderla es la que comenzará a definir su caída. Porque lo que viene ahora será más intenso, más presión, más voces, más conflicto, y Pilato ya no podrá quedarse en una observación neutral, tendrá que decidir, y cada paso que dé lo acercará más a un punto sin retorno. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Ya estás suscrito al canal? Tómate un segundo y verifica, porque si esta historia te está impactando, suscribirte es la mejor forma de no perderte los próximos mensajes que pueden transformar tu forma de ver la vida. Y hay algo más. Comparte este video con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento difícil, porque con ese simple acto estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Estás haciendo que esta historia no se quede solo contigo, sino que alcance a quienes realmente la necesitan. A veces, una historia puede cambiar una vida, y hoy tú puedes ser parte de eso. 5. No hallo delito en él. El conflicto interno comienza, y entonces llega el momento en que Pilato lo dice en voz alta, no como una suposición, no como una duda, sino como una declaración clara. No hallo delito en él. Y esas palabras no son pequeñas, no son un simple comentario. Son el veredicto de un gobernador romano, son la conclusión de alguien que ha observado, que ha interrogado, que ha evaluado. Y en ese instante, la verdad queda expuesta delante de todos. Jesús es inocente. Pero detente aquí, porque lo que debería haber terminado todo, en realidad es apenas el comienzo, porque reconocer la verdad no siempre significa actuar conforme a ella. Y Pilato está a punto de entrar en ese espacio peligroso, donde lo que sabes y lo que haces comienzan a separarse. Imagina lo que sucede dentro de él en ese momento. Por un lado, la claridad. Ha visto a Jesús, ha escuchado sus palabras, ha percibido su carácter.
Todo en él indica que este hombre no merece la muerte. No hay evidencia de rebelión, no hay señales de crimen, no hay base para una condena, y su conciencia lo sabe. Pero por otro lado, está la presión. Los líderes religiosos no retroceden, insisten, acusan con más fuerza, elevan el tono, transforman la situación en algo más grande. Ya no es solo un caso, es una exigencia, y poco a poco, lo que era un juicio justo comienza a convertirse en una negociación peligrosa. Detente aquí, porque este es el punto donde todo se vuelve personal. Pilato ya no está simplemente evaluando a Jesús, ahora está enfrentando su propia decisión. Ya no se trata de determinar si Jesús es culpable o no, eso ya lo sabe. Ahora se trata de decidir si está dispuesto a sostener esa verdad frente a la presión externa. Y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos en la vida donde la verdad es evidente. No necesitas más pruebas, no necesitas más explicación. Sabes lo que es correcto, pero el problema no es entender. El problema es mantenerte firme cuando todo alrededor te empuja en otra dirección. Así está Pilato ahora, dividido, no por falta de claridad, sino por falta de determinación. Porque decir no hallo delito en él es fácil cuando no hay consecuencias, pero sostener esa declaración cuando hay presión, cuando hay riesgo, cuando hay algo que perder, eso es diferente. Y entonces comienza su conflicto interno, un conflicto silencioso, pero intenso. Por fuera, sigue actuando como gobernador, mantiene la postura, habla con autoridad, intenta controlar la situación, pero por dentro algo se mueve, algo no está en paz, porque sabe que está frente a una decisión que no puede manejar como las demás. Porque esto no es solo política, esto no es solo orden público, esto es verdad, y la verdad exige una respuesta. Pero en lugar de tomar una decisión firme, Pilato comienza a buscar salidas, alternativas, caminos intermedios, formas de evitar el peso completo de lo que tiene delante, porque hay algo en él que quiere hacer lo correcto, pero hay algo más fuerte, que teme las consecuencias, y aquí es donde comienza su caída. No en el momento de la condena final, sino aquí, cuando ve la verdad y no la sostiene con firmeza, porque muchas veces la ruina de una persona no comienza con una gran decisión equivocada, sino con pequeñas concesiones, con dudas que no se enfrentan, con verdades que no se defienden. Y Pilato ya ha dado el primer paso, ha reconocido la inocencia de Jesús, pero aún no ha decidido protegerla, y lo que viene ahora será aún más difícil, porque la presión no disminuirá, aumentará, y cada momento que pase lo llevará más cerca de una decisión que marcará su nombre para siempre. 6. El intento de evitar la decisión, enviando a Jesús a Herodes. Y cuando la presión comienza a crecer, cuando las voces se intensifican, cuando la tensión deja de ser manejable con simples palabras, Pilato hace lo que muchos hacen cuando se enfrentan a una decisión difícil. Intenta evitarla, no enfrentándola, no resolviéndola, sino desviándola, buscando una salida que le permita no cargar con el peso completo de lo que está ocurriendo. Imagina ese momento. Pilato ya ha declarado que no encuentra culpa en Jesús, ya ha sentido el conflicto interno. Ya ha percibido que este caso no es como los demás, pero ahora, frente a la insistencia de los líderes religiosos, frente a la presión de la multitud que comienza a formarse, necesita una solución que le permita mantener el control sin comprometerse completamente. Y entonces escucha algo clave. Jesús es Galileo. Detente aquí, porque este detalle cambia el curso de la situación. Galilea no está directamente bajo la jurisdicción de Pilato, sino de Herodes Antipas. Y en ese instante,
Pilato ve una oportunidad, no una solución justa, sino una salida conveniente. Si logra transferir el caso, ya no será su responsabilidad directa, ya no tendrá que tomar la decisión final, y así envía a Jesús a Herodes, no como un acto de justicia, sino como un intento de liberarse del conflicto, como una manera de decir, sin decirlo abiertamente, que otro decida. Y tal vez esto también te resulta familiar, porque hay momentos en la vida donde sabes que tienes que decidir, donde sabes que hay algo que no puedes ignorar, pero en lugar de enfrentarlo, lo postergas, lo pasas a otro, buscas distraerte, buscas alternativas, esperando que el problema desaparezca por sí solo. Así está Pilato ahora, no negando la verdad, pero evitando actuar sobre ella. Y Jesús es llevado ante Herodes. Imagina la escena. Herodes, curioso, intrigado, había oído hablar de Jesús, había escuchado de sus milagros, de sus enseñanzas, y ahora lo tiene frente a él. Espera ver algo extraordinario, espera un espectáculo, espera señales. Pero Jesús no responde, no actúa, no se defiende, y ese silencio incomoda, porque Herodes no busca verdad, busca entretenimiento, y al no recibirlo, comienza el desprecio, la burla, lo tratan como alguien sin valor, lo ridiculizan, y finalmente, sin encontrar tampoco culpa, lo devuelven a Pilato. Detente aquí, porque esto es clave. El intento de Pilato de evitar la decisión ha fracasado. Jesús regresa, el problema vuelve, la responsabilidad permanece, porque hay decisiones que no pueden ser transferidas. Hay momentos donde no importa cuánto intentes escapar, tendrás que enfrentarlos. Y ahora Pilato lo entiende, ya no hay otra salida, no puede delegar, no puede ignorar, no puede desviar, está nuevamente frente a Jesús, frente a la verdad, frente a la misma decisión, pero ahora con más presión, más tensión, más urgencia. Y algo más ocurre en este proceso, algo que parece pequeño, pero que revela mucho. La Biblia menciona que en ese día, Pilato y Herodes, que antes estaban enemistados, se hacen amigos. Detente aquí, porque esto es profundo. La injusticia los une. La decisión incorrecta crea alianzas. Porque cuando la verdad no es el centro, las relaciones pueden formarse alrededor de intereses, de conveniencias, de situaciones momentáneas. Y Pilato vuelve a quedar solo con su decisión. Pero ya no es el mismo momento de antes. Ahora la presión es mayor. La multitud está más agitada, los líderes están más decididos y su conflicto interno más intenso, porque cada intento de evitar la verdad no la elimina, solo la hace más difícil de enfrentar después. Y lo que viene ahora será aún más fuerte, porque Pilato ya no podrá escapar y tendrá que decidir no entre lo que es claro, sino entre lo que es correcto y lo que le conviene. 7. La presión de la multitud, cuando la voz del pueblo exige condena. Y ahora todo comienza a intensificarse. Ya no es solo un diálogo entre Pilato y los líderes religiosos. Ya no es solo un juicio dentro de un espacio controlado. Ahora, la situación sale al exterior. La multitud se reúne, las voces se multiplican. Y lo que antes era una decisión que Pilato podía manejar con cierta calma, comienza a transformarse en una presión colectiva difícil de contener. Imagina ese momento con claridad. La ciudad está llena por la Pascua. Hay gente de diferentes lugares, expectativa en el aire, movimiento constante. Y en medio de todo eso, se empieza a formar un grupo, primero pequeño, luego más grande, y poco a poco, la voz del pueblo comienza a tomar protagonismo. No todos entienden completamente lo que está pasando, pero muchos siguen la dirección que los líderes. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows.
Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at Instagram.com/teen accounts. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Líderes están marcando. Detente aquí, porque esto es clave. La multitud no siempre actúa desde la verdad. Muchas veces actúa desde la influencia, desde lo que escucha, desde lo que repite, desde lo que otros han decidido antes. Y en este caso, los líderes religiosos ya han preparado el terreno, han direccionado la opinión, han encendido el ambiente. Y entonces, el clamor comienza. Crucifícale una vez, luego otra vez, y otra vez más, cada vez más fuerte, cada vez más firme. Y Pilato escucha. Detente aquí, porque este es el punto donde la presión externa se vuelve casi insoportable, porque ya no es una sola voz, es una multitud, ya no es una conversación, es un grito colectivo. Y cuando muchas voces se unen, pueden crear una sensación de urgencia, de inevitabilidad, de que algo debe hacerse rápidamente. Y Pilato lo siente, porque su responsabilidad no es solo juzgar, es mantener el orden, evitar disturbios, evitar rebeliones, y lo que está viendo es el inicio de algo que podría salirse de control, pero aún así intenta resistir. Vuelve a hablar, vuelve a declarar que no encuentra culpa en Jesús, vuelve a intentar frenar la situación, pero cada intento parece perder fuerza frente al volumen de la multitud. Y aquí es donde su conflicto interno alcanza otro nivel, porque ya no está solo frente a la verdad, ahora está frente a la presión social, y tal vez esto también te resulta cercano, porque hay momentos donde hacer lo correcto no es difícil cuando estás solo, pero se vuelve mucho más complicado cuando estás rodeado de voces que piensan diferente, cuando el entorno empuja en otra dirección, cuando el ruido externo intenta apagar la claridad interna. Así está Pilato ahora. Sabe lo que es correcto, pero siente el peso de lo que podría ocurrir si se mantiene firme. Y la multitud sigue gritando. No se detiene, no se calma, no razona, exige, insiste, presiona, y en medio de todo eso, Jesús permanece en silencio. Detente aquí, porque este contraste es poderoso. Mientras la multitud grita, Él calla. Mientras el caos aumenta, Él permanece firme. No responde a la presión, no intenta convencer a la masa. No cambia su postura. Y ese silencio no es debilidad, es autoridad, es confianza, es certeza. Pero Pilato no tiene esa misma firmeza, porque mientras Jesús está en paz, Pilato está dividido. Mientras uno permanece claro, el otro se siente cada vez más presionado. Y poco a poco, el equilibrio comienza a romperse, porque la multitud no solo pide, exige, no solo opina, determina. Y Pilato comienza a darse cuenta de algo que lo incomoda profundamente. Si no toma una decisión que calme a la multitud, la situación podría escalar. Podría haber disturbios, podría haber consecuencias políticas, podría haber problemas con Roma, y en ese instante la balanza comienza a inclinarse, no hacia la verdad, sino hacia el miedo.
Y este es el punto crítico, porque cuando la voz de la multitud pesa más que la voz de la conciencia, las decisiones dejan de ser justas y comienzan a ser convenientes. Y Pilato está cada vez más cerca de cruzar esa línea. 8. La propuesta de liberar a Jesús, el intento fallido de justicia. Y en medio de ese ambiente cargado, con la multitud presionando, con los líderes insistiendo y con su propia conciencia inquieta, Pilato intenta encontrar una salida, no una decisión firme basada en la verdad, sino una alternativa que le permita evitar el conflicto directo, algo que calme a la multitud sin tener que condenar abiertamente a un inocente. Y entonces recurre a una costumbre conocida en aquel tiempo. Durante la Pascua, era habitual que el gobernador liberara a un prisionero, un gesto político, una forma de ganar favor con el pueblo, una pequeña concesión que ayudaba a mantener la paz en un momento tan sensible. Y Pilato ve en esto una oportunidad, una salida estratégica, porque si el pueblo elige, entonces la responsabilidad no recaerá completamente sobre él. Detente aquí, porque esto es clave. Pilato no está resolviendo el problema. Está intentando transferir la decisión. Está buscando una forma de no asumir completamente las consecuencias. Y eso, aunque parece inteligente, en realidad es peligroso, porque la justicia no se delega, se sostiene. Entonces presenta dos opciones. Por un lado, Jesús. Por otro, Barrabás. Imagina ese contraste. Barrabás no era un desconocido. Era un hombre culpable, había cometido delitos graves, era parte de un levantamiento, había causado violencia, representaba exactamente el tipo de amenaza que Roma quería controlar. Y frente a él está Jesús, sin violencia, sin crimen, sin culpa. Pilato, en su lógica, piensa que la elección será obvia, que el pueblo, al ver la diferencia, elegirá liberar a Jesús, que la justicia se impondrá de forma natural, que esta estrategia le permitirá salir de la situación sin enfrentarse directamente a la multitud. Pero no sucede así. Detente aquí, porque este es uno de los momentos más impactantes de toda la escena. La multitud, influenciada por los líderes religiosos, comienza a inclinarse hacia una decisión inesperada. No eligen la inocencia, eligen la violencia, no eligen la verdad, eligen lo que ha sido manipulado en sus corazones. Suelta a Barrabás. La voz se levanta, se repite, se fortalece, y Pilato escucha. Imagina lo que ocurre dentro de él en ese instante. Su plan falla. La estrategia que parecía perfecta se derrumba, porque ahora ya no tiene una salida fácil, ya no puede esconderse detrás de la elección del pueblo, porque la elección ha sido equivocada. Y tal vez esto también te habla, porque hay momentos en los que esperamos que otros tomen la decisión correcta para no tener que hacerlo nosotros. Momentos en los que confiamos en que la presión externa se alineará con la verdad. Pero no siempre ocurre así. Y ahora Pilato está frente a una nueva realidad. El pueblo ha hablado, y su decisión no coincide con la justicia. Entonces Pilato vuelve a preguntar, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Detente aquí, porque esta pregunta es directa. Ya no hay estrategia, ya no hay alternativa, ya no hay salida fácil. Es una confrontación abierta, una decisión que no puede evitarse. Y la respuesta llega fuerte, clara, sin dudas. Crucifícale. Imagina ese momento. El ruido, la insistencia, la intensidad. No es una sugerencia, es una exigencia. Y cada vez que se repite, la presión aumenta. Y Pilato siente que el control se le escapa, porque lo que comenzó como un intento de justicia ahora se ha convertido en una situación donde la injusticia está siendo empujada con fuerza colectiva. Y aquí está el punto clave. Pilato ya no puede decir que no sabe qué hacer, ya no puede decir que necesita más información, ya no puede esconderse detrás de una estrategia. Ahora
La decisión está completamente en sus manos, pero la presión es mayor que nunca. Y su conflicto interno también, porque hacer lo correcto ahora tiene un costo más alto, y evitar el conflicto parece más fácil. Y este es el momento donde todo se define, porque cuando la verdad ya ha sido revelada y las alternativas han fallado, lo único que queda es decidir. Y Pilato está a punto de tomar una decisión que no solo marcará ese día, sino toda su historia. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu like en el video. Puede parecer algo pequeño, pero con ese gesto estás ayudando a que este mensaje llegue a muchas más personas. Estás diciendo al algoritmo que este contenido merece ser visto, que hay más gente que necesita escuchar esta historia. Y créeme, alguien más en este momento está necesitando exactamente esto que tú estás escuchando. El 9, la advertencia de su esposa, una voz que Pilato no pudo ignorar. Y en medio de ese caos, cuando las voces externas ya son fuertes, cuando la presión de la multitud crece, cuando la decisión se vuelve inevitable, ocurre algo inesperado, algo que no viene del ruido, sino del silencio, algo que no proviene de la multitud, sino de un espacio íntimo. Un mensaje llega a Pilato, no desde los sacerdotes, no desde los soldados, no desde el pueblo, sino desde su propia casa, desde alguien que lo conoce, que no está atrapada en la política, que no está influenciada por la presión del momento, su esposa. Imagina la escena, en medio del juicio, en medio del movimiento, en medio de la tensión, alguien se acerca, un mensajero, interrumpe, trae palabras que no encajan con el ambiente, palabras que no buscan poder, ni control, ni estrategia, palabras que vienen de una experiencia profunda, de un sueño. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Detente aquí, porque esto es profundamente significativo. En medio de un proceso lleno de acusaciones, de gritos, de intereses, aparece una voz que habla de justicia. Una voz que no está influenciada por la multitud. Una voz que no busca manipular. Una voz que advierte. Y Pilato la escucha. No puede ignorarla, porque no es una voz cualquiera. Es cercana, es personal, es diferente. Y en ese instante, su conflicto interno se intensifica aún más, porque ahora ya no es solo su percepción, no es solo lo que ha visto en Jesús. Ahora hay una confirmación externa, inesperada, que refuerza lo que ya siente dentro. Detente aquí, porque este momento es clave. Dios no habla de una sola manera. A veces habla a través de lo evidente, a veces a través de la conciencia, y a veces incluso a través de personas cercanas. Y Pilato está recibiendo esa advertencia, clara, directa, sin ambigüedad. No tengas nada que ver con ese justo. No es solo una sugerencia, es una advertencia, es un llamado a detenerse, a reflexionar, a no avanzar en la dirección equivocada. Y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos en la vida donde en medio del ruido surge una voz diferente, una voz que no gritas pero que pesa, una voz que no presiona pero que incomoda. Una voz que te dice, detente, esto no está bien. Y en ese momento no se trata de falta de información, se trata de decisión. Y Pilato está justo ahí, con más claridad que antes, con más señales que antes, con más evidencia que antes, pero también con más presión que antes. Porque mientras esta voz le habla desde el interior, la multitud sigue gritando desde afuera. Y aquí ocurre algo profundo. Dos voces, dos direcciones, dos caminos. Uno que apunta a la verdad, otro
que apunta a la conveniencia. Y Pilato está en medio. Sabe lo que debería hacer, pero también sabe lo que le costaría hacerlo. Y ese es el punto más difícil, porque muchas veces el problema no es identificar la verdad, el problema es estar dispuesto a pagar el precio de seguirla. Y Pilato comienza a inclinarse, no porque la verdad haya cambiado, sino porque el miedo empieza a pesar más, el miedo a perder el control, el miedo a la reacción del pueblo, el miedo a las consecuencias políticas. Y poco a poco, la voz correcta empieza a quedar en segundo plano. No desaparece, pero pierde fuerza frente al ruido. Y este es el punto crítico. Porque cuando ignoras una advertencia clara, no es por falta de dirección, es por elección. Y Pilato está cada vez más cerca de tomar una decisión que no solo irá en contra de la justicia, sino también en contra de todo lo que ya sabe que es verdad. 10. El miedo a perder el poder, la raíz de su decisión. Y ahora, todo converge en un punto crítico. Pilato ya ha visto la inocencia de Jesús, ya ha intentado evitar la decisión, ya ha escuchado la advertencia de su esposa, ya ha sentido en su interior que este hombre no merece morir. Pero aún así, hay algo que comienza a crecer dentro de él, algo más fuerte que su percepción de justicia, más fuerte que su intuición, más fuerte incluso que la verdad que tiene delante. Ese algo es el miedo. Imagina ese momento con claridad. La multitud sigue gritando. Los líderes religiosos no retroceden. La presión no disminuye, aumenta. Y entonces lanzan una frase que cambia completamente el escenario. No es una acusación más, no es un argumento religioso, es una amenaza política directa. Si sueltas a este, no eres amigo de César. Detente aquí, porque esta frase no es casual, es precisa, es calculada. Es el punto exacto donde tocan la debilidad de Pilato. Porque en ese instante, ya no se trata solo de Jesús, ya no se trata solo de justicia, ahora se trata de su posición, de su autoridad, de su seguridad. Pilato es un gobernador romano, su lealtad al César no es opcional, es fundamental, su cargo depende de eso, su estabilidad depende de eso, su vida incluso puede depender de eso, y en ese momento entiende el mensaje detrás de las palabras. Si no haces lo que queremos, esto puede llegar a Roma, y si Roma lo interpreta como falta de control, puedes perderlo todo. Imagina lo que ocurre dentro de él. El conflicto interno alcanza su punto más alto. Ya no es solo una lucha entre lo correcto y lo conveniente. Ahora es una lucha entre la verdad y el miedo a perder todo lo que ha construido. Y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos en la vida donde hacer lo correcto implica riesgo, donde decir la verdad puede costarte algo, donde mantenerte firme puede significar perder oportunidades, relaciones, seguridad. Y en esos momentos, el miedo comienza a hablar. Así está Pilato ahora. Sabe que Jesús es inocente, pero también sabe lo que puede perder si lo libera. Y aquí está la raíz de su decisión. No es ignorancia, no es confusión, es miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a la presión, miedo a lo que podría pasar después. Y poco a poco, ese miedo comienza a inclinar la balanza. Porque cuando el miedo se vuelve más fuerte que la verdad, las decisiones dejan de ser justas y comienzan a ser estratégicas. Y Pilato comienza a cambiar. Ya no busca defender la inocencia de Jesús con la misma firmeza. Ya no insiste con la misma convicción. Ahora empieza a ceder, no completamente aún, pero ya no está resistiendo como antes. Y este es el punto más peligroso, porque la caída no ocurre de un momento a otro. Ocurre gradualmente, paso a paso, decisión tras decisión. Pequeñas concesiones que abren el camino a una gran injusticia. Y Pilato ya ha cruzado una línea interna. Tal vez aún no ha pronunciado la sentencia final, pero en su interior ya ha comenzado a rendirse.
Porque cuando el miedo toma el control, la verdad pierde fuerza, y lo que viene ahora será solo la consecuencia de lo que ya ha ocurrido dentro de él. Porque la decisión externa siempre comienza con una rendición interna. 11. El lavado de manos, el intento de escapar de la culpa. Y entonces llega el momento visible de lo que ya había comenzado en lo invisible. Pilato ya ha cedido por dentro. El miedo ha ganado terreno. La presión ha hecho su efecto, y aunque aún no ha pronunciado la sentencia final, su postura ya no es la misma. Ya no está defendiendo la verdad. Ahora está buscando cómo separarse de las consecuencias de la decisión que está a punto de tomar. Imagina la escena con claridad. La multitud sigue allí. Los gritos no han cesado. Los líderes religiosos observan esperando el desenlace. Todo está cargado de tensión, y en medio de ese ambiente, Pilato hace algo que parece simbólico, pero que revela profundamente su estado interno. Pide agua delante de todos y comienza a lavar sus manos. Detente aquí, porque este gesto no es común, no es parte del procedimiento romano, no es una práctica administrativa, es una acción cargada de significado, un intento visible de declarar algo invisible. Mientras el agua corre sobre sus manos, Pilato dice: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Imagina ese momento. El silencio que se genera por un instante, la atención de todos puesta en él, y esas palabras que intentan transferir la responsabilidad, que intentan separar su decisión de su conciencia. Pero detente aquí, porque esto es profundamente importante. Lavar las manos no limpia el corazón. Declararse inocente no cambia la realidad de lo que está ocurriendo, porque Pilato puede intentar apartarse simbólicamente, pero sigue siendo el que tiene la autoridad, sigue siendo el que tiene el poder de decidir, sigue siendo el que puede detener todo o permitirlo. Y tal vez esto también te confronta, porque hay momentos en los que intentamos justificar nuestras decisiones, intentamos convencernos de que no somos responsables, buscamos formas de aliviar la culpa, de reducir el peso, de decirnos a nosotros mismos que no podíamos hacer más. Pero la verdad permanece, y Pilato lo sabe, en lo profundo lo sabe. Sabe que Jesús es inocente, sabe que podría liberarlo, sabe que esta decisión no es justa, pero aún así decide avanzar. Y este gesto, el lavado de manos, no es una señal de inocencia, es una señal de conflicto, es la evidencia de alguien que sabe lo que está haciendo, pero no quiere cargar con ello. Y la multitud responde: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Detente aquí, porque este momento es impactante. La responsabilidad. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. La responsabilidad que Pilato intenta evitar es asumida por la multitud, pero eso no cambia la verdad. No elimina su papel.
no borra su decisión, porque la responsabilidad no desaparece cuando otros la aceptan. Y ahora todo está listo. El gesto ha sido hecho, las palabras han sido dichas, la separación simbólica ha sido declarada, pero la realidad permanece intacta. Pilato aún tiene que decidir. Y lo que viene ahora ya no será un intento de evitar la culpa, será la acción directa que confirmará su caída. Porque cuando intentas escapar de la responsabilidad, pero sigues avanzando en la decisión equivocada, lo único que haces es profundizar la consecuencia. 12. La sentencia final, cuando la presión vence a la verdad. Y ahora el momento llega, no como un instante repentino, sino como el resultado de todo lo que ya ha ocurrido dentro de Pilato. La verdad ha sido vista, la advertencia ha sido escuchada, la presión ha sido sentida, el miedo ha tomado lugar, y finalmente la decisión que parecía evitarse se convierte en inevitable, porque hay un punto en el que ya no hay más palabras, ya no hay más intentos, ya no hay más alternativas, solo queda actuar. Imagina la escena con toda su intensidad. La multitud sigue presente, expectante, impaciente. Los líderes religiosos observan con firmeza, sabiendo que están cerca de lograr lo que han buscado desde el inicio. El ambiente no es neutral, es denso, cargado, lleno de tensión. Y en medio de todo esto, Pilato está de pie, no solo como gobernador, sino como alguien que está a punto de definir el destino de un hombre que sabe que es inocente. Detente aquí, porque este es el punto más importante de todo el proceso. No es el momento donde Pilato descubre la verdad, no es el momento donde recibe presión, es el momento donde decide qué hacer con todo eso, y entonces cede, no porque haya encontrado culpa en Jesús, no porque haya cambiado de opinión, no porque haya surgido nueva evidencia, sino porque la presión fue mayor, y el miedo, más fuerte que su compromiso con la verdad. Y Pilato entrega a Jesús, ordena que sea azotado, y luego entregado para ser crucificado. Detente aquí, porque esta acción es definitiva. No hay vuelta atrás, no hay corrección posible, no hay segunda oportunidad en este momento. La decisión ha sido tomada, y con ella, Pilato sella su lugar en la historia. Imagina lo que ocurre dentro de él en ese instante. Por fuera, todo parece resuelto. La multitud se calma. El conflicto se disuelve. El orden se mantiene. Desde una perspectiva política, ha logrado lo que buscaba. Ha evitado una revuelta. Ha protegido su posición. Ha respondido a la presión. Pero por dentro, algo se rompe. Porque la paz externa no significa paz interna, y Pilato lo sabe. Sabe que ha condenado a un inocente, sabe que ha cedido ante la injusticia, sabe que ha elegido lo conveniente sobre lo correcto. Y tal vez este es uno de los momentos más humanos de toda la historia, porque muestra algo que todos enfrentamos en algún punto: la diferencia entre saber lo que es correcto y tener el valor de hacerlo cuando cuesta. Porque la caída de Pilato no ocurrió por ignorancia, ocurrió por decisión, por permitir que el miedo dominara, por dejar que la presión definiera su acción, por elegir conservar lo que tenía, en lugar de sostener la verdad que conocía. Y este es el punto donde todo cambia, porque a partir de aquí ya no se trata de evitar la decisión, sino de enfrentar sus consecuencias. Jesús es llevado. El proceso continúa. La cruz se acerca, y Pilato queda atrás, pero no libre, no en paz, no indiferente, porque aunque intentó lavarse las manos, no pudo lavar su conciencia, y lo que acaba de hacer no será solo un evento más en su gobierno, será la marca que definirá su nombre para siempre. Y ahora la historia avanza, pero el eco de esta decisión no desaparecerá.
acompañará cada paso que viene, porque cuando la verdad es sacrificada, las consecuencias siempre siguen. Antes de continuar, déjame pedirte algo muy especial. Si este video está resonando contigo, compártelo ahora mismo con alguien que lo necesite. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones, porque con ese simple gesto no solo apoyas este contenido, sino que haces que este mensaje llegue mucho más lejos. Ayudas a que otras personas que tal vez están pasando por un momento difícil puedan encontrar esta historia justo a tiempo. Y a veces, compartir un video puede ser el inicio de un cambio en la vida de alguien. 13. El camino a la cruz, el peso de una decisión irreversible. Y después de la sentencia, todo comienza a moverse con una rapidez que no deja espacio para reflexionar. Lo que antes era una discusión, un juicio, una posibilidad, ahora se convierte en una realidad en marcha. Jesús es entregado a los soldados. El proceso de la crucifixión comienza, y aunque Pilato ya no está en el centro de la escena, su decisión sigue avanzando, tomando forma, produciendo consecuencias que ya no pueden detenerse. Imagina ese momento con profundidad. Los soldados romanos reciben la orden. Para ellos es solo otro procedimiento, otro condenado, otra ejecución. No hay conflicto interno, no hay cuestionamiento, solo obediencia. Y en ese contraste se revela algo importante. Mientras algunos ejecutan sin pensar, Pilato ha decidido sabiendo exactamente lo que hacía. Jesús es azotado, golpeado, burlado, vestido con un manto, coronado con espinas. Los soldados se ríen, lo ridiculizan, lo tratan como un falso rey. Y en medio de todo eso, él permanece en silencio, no responde con odio, no reacciona con violencia, no intenta detener lo que está ocurriendo. Detente aquí, porque este momento no es solo físico, es profundamente espiritual. Cada golpe, cada burla, cada herida, forma parte de algo mayor, algo que Pilato no comprende completamente, pero que ha permitido que avance. Y luego Jesús es llevado fuera, camino al Gólgota, el lugar de la crucifixión. Imagina ese camino, las calles, la gente observando, algunos en silencio, otros con curiosidad, otros con desprecio, el peso de la cruz sobre sus hombros, el cuerpo debilitado, la sangre, el cansancio, y aún así, avanzando. Y Pilato ya no está allí. Pero su decisión, sí, cada paso que Jesús da es consecuencia directa de lo que Pilato permitió. Detente aquí, porque esto es profundo. Hay decisiones que no terminan cuando las tomas. Continúan, avanzan, se desarrollan en escenarios donde ya no estás presente, pero donde lo que hiciste sigue actuando. Y Pilato ahora queda atrás, tal vez en su lugar de gobierno, tal vez intentando retomar el control de su día, tal vez convencerse de que hizo lo necesario. Pero lo que ocurrió no se detiene ahí, porque lo irreversible ya ha comenzado, y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos donde una decisión parece pequeña, momentánea, necesaria en ese instante, pero con el tiempo revela un peso mucho mayor, un impacto que no puede deshacerse, una consecuencia que sigue avanzando, incluso cuando intentas no pensar en ella. Así está Pilato ahora. La multitud se calma, el problema inmediato desaparece, pero el resultado ya está en marcha. Jesús avanza hacia la cruz, y con cada paso, la historia se acerca a su punto más alto, porque lo que para Pilato fue una decisión política, para Dios es parte de un plan eterno, y esto es lo más impactante. Pilato cree que ha tomado el control de la situación, cree que ha resuelto un problema, pero en realidad ha sido parte de algo mucho mayor que él mismo, algo que no comprende completamente, pero que definirá la historia de la humanidad. Y mientras Jesús continúa su camino,
Mientras el peso de la cruz marca cada paso, la decisión de Pilato se vuelve cada vez más evidente, más real, más irreversible. Y lo que viene ahora no solo confirmará lo que ha hecho, sino que revelará que esa decisión tenía un significado mucho más profundo de lo que jamás imaginó. 14. El letrero en la cruz. Una verdad escrita sin comprenderla. Y mientras Jesús avanza hacia el Gólgota, mientras el peso de la cruz marca cada paso, mientras la ciudad observa lo que está ocurriendo, Pilato aún tiene un último acto en esta historia. No uno que cambie la decisión que ya tomó, sino uno que revela algo profundo, algo que incluso él mismo no comprende completamente. Porque cuando Jesús es llevado a la cruz, se prepara también una inscripción, una práctica romana común. Era habitual colocar un letrero sobre el condenado, indicando el motivo de su ejecución, una forma de advertencia pública, una manera de decirle a todos, esto es lo que sucede si haces lo mismo. Pero en este caso, ese letrero no será común. Imagina el momento, la cruz levantándose, el lugar de la ejecución, los soldados cumpliendo su función, y sobre la cabeza de Jesús, una inscripción escrita por orden de Pilato. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, detente aquí, porque estas palabras son más que una acusación, son una declaración, una verdad. Aunque Pilato no lo entienda completamente, aunque no sea su intención proclamarlo como algo real, lo que ha escrito tiene un peso eterno. Y no solo eso, la inscripción es colocada en varios idiomas: hebreo, para el pueblo judío; griego, la lengua común del mundo en ese tiempo; latín, el idioma del Imperio Romano. Esto es impactante, porque sin darse cuenta, el mensaje es universal. No está limitado a un grupo, no está escondido, está expuesto para todos. Y esto revela algo profundo. La verdad de quién es Jesús no puede ser contenida, ni siquiera por aquellos que intentan controlarla. Pero los líderes religiosos reaccionan. Detente aquí, porque su incomodidad es inmediata. Ellos no aceptan ese título, no quieren que quede registrado de esa manera, no quieren que Jesús sea reconocido como rey, ni siquiera en forma de burla. Y entonces se acercan a Pilato y le piden que cambie la inscripción. Escribe que él dijo, soy rey de los judíos. Quieren modificar el mensaje, quieren ajustar la narrativa. Quieren que no sea una afirmación, sino una simple declaración del propio Jesús. Pero Pilato responde, y su respuesta es firme. Lo que he escrito, he escrito. Detente aquí, porque este momento es sorprendente. El mismo hombre que cedió ante la presión, el mismo hombre que no sostuvo la verdad cuando más importaba, ahora se muestra firme en algo que parece menor, pero que en realidad tiene un significado profundo. Porque aunque Pilato no defendió la inocencia de Jesús hasta el final, termina proclamando una verdad que nadie podrá borrar. Y tal vez esto también revela algo importante. Dios puede usar incluso decisiones humanas equivocadas para revelar su verdad. Porque Pilato no escribe esto con intención espiritual, no lo hace como un acto de fe, lo hace como una declaración política, tal vez incluso con ironía, tal vez como una forma de provocar a los líderes religiosos, pero aún así, lo que escribe es verdad, y esa verdad queda expuesta delante de todos. Jesús es rey, aunque esté en la cruz, aunque esté siendo rechazado, aunque esté siendo crucificado, su identidad no cambia. Y Pilato, sin comprender completamente lo que está haciendo, termina dejando registrada una declaración que atraviesa el tiempo. Imagina ese contraste, un hombre que no tuvo el valor de defender la verdad, pero que termina escribiéndola públicamente, un hombre que cedió ante la presión, pero que deja una marca que nadie puede borrar. Y esto nos lleva a una reflexión profunda, porque a veces, incluso cuando las personas fallan,
La verdad de Dios permanece firme, no depende de la perfección humana, no depende de las decisiones correctas de los hombres, se revela incluso en medio de la debilidad. Y ahora Jesús está en la cruz, el letrero está colocado, la declaración está. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Hecha, y la historia se acerca a su punto más profundo, porque lo que está ocurriendo en ese momento no es solo una ejecución, es el cumplimiento de algo mucho mayor. Y Pilato, aunque ya no esté en el centro de la escena, sigue siendo parte de esa historia, una historia donde la verdad ya no puede ser detenida. 15. La muerte de Jesús, el momento que divide la historia. Y ahora llegamos al punto más profundo, más solemne, más trascendental de toda esta historia. Jesús está en la cruz. El letrero ha sido colocado. La multitud sigue presente. Algunos observan en silencio. Otros continúan burlándose. Otros no comprenden lo que está ocurriendo. Pero en medio de ese escenario, algo mucho mayor está sucediendo. Algo que va más allá de lo visible, más allá de lo humano, más allá de lo que Pilato, los líderes religiosos o incluso los discípulos pueden entender en ese momento. Imagina la escena con detenimiento. El Gólgota, el lugar de la calavera, el cielo aún claro, pero el ambiente cargado, el cuerpo de Jesús herido, debilitado, colgado entre el cielo y la tierra. Cada respiración es un esfuerzo, cada momento una agonía. Y aún así, hay algo en él que no cambia. No hay odio, no hay deseo de venganza, no hay palabras de condena contra quienes lo están crucificando. Detente aquí, porque esto es profundamente impactante. Jesús, en medio del dolor, ora: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagina esas palabras, no dirigidas a quienes lo aman, sino a quienes lo están matando. Y en ese instante se revela algo que va más allá del sufrimiento físico. Se revela el propósito, se revela el corazón de Dios. Mientras tanto, los soldados reparten sus vestiduras, cumplen con su rutina, no entienden completamente lo que está ocurriendo. Para ellos es solo otro condenado, otro día más. Pero lo que está sucediendo no es común. Y entonces algo comienza a cambiar. El cielo se oscurece desde la hora sexta hasta la novena. 3 horas de oscuridad. Detente aquí, porque este no es un fenómeno común, es una señal, una manifestación, algo que refleja la gravedad de lo que está ocurriendo. No es solo la muerte de un hombre, es un momento que toca lo espiritual, lo eterno, lo invisible. Y en medio de esa oscuridad, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagina ese instante, el peso, el silencio, la profundidad de esas palabras. No es una frase cualquiera, es la expresión de un momento único, un momento donde el Hijo carga con algo que va más allá del dolor físico.
Detente aquí, porque este es el centro de todo. Lo que está ocurriendo en la cruz no es solo injusticia humana, es redención. Es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Es el momento donde el sacrificio se completa. Y Pilato no está allí. No ve directamente este momento, pero su decisión lo ha hecho posible. Y esto es lo impactante, porque lo que para Pilato fue una decisión política, para Dios fue parte de un plan eterno, un plan que no comenzó ese día, pero que se está cumpliendo en ese instante. Y finalmente, Jesús pronuncia sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego, todo termina. Jesús muere. Detente aquí, porque este no es un final común. En ese mismo instante, la tierra tiembla, las rocas se parten, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Imagina ese momento. El templo, el lugar más sagrado para el pueblo, donde el velo separaba lo santo de lo santísimo, se abre completamente, no por manos humanas, sino como una señal de que algo ha cambiado para siempre. El acceso a Dios ya no está limitado de la misma manera. La separación ha sido tocada, y en ese instante la historia se divide, porque lo que acaba de ocurrir no es solo la muerte de Jesús, es el momento que cambia todo, y tal vez esto también te toca profundamente, porque lo que parece el final, en realidad es el comienzo, pero Pilato aún no lo comprende. Para él, todo ha terminado. El problema ha sido resuelto. La multitud se dispersará, el orden volverá. Pero lo que él no sabe es que lo que acaba de ocurrir no puede ser contenido, no puede ser olvidado, no puede ser detenido, porque la historia no termina en la cruz. Y lo que viene ahora comenzará a revelar que su decisión tuvo consecuencias mucho más profundas de lo que jamás imaginó. 16. El centurión reconoce la verdad, lo que Pilato no dijo, y en medio de ese escenario que parece haber llegado a su final, cuando el cuerpo de Jesús ya cuelga sin vida, cuando el cielo ha mostrado señales, cuando la tierra ha temblado, ocurre algo que nadie esperaba. No viene de los líderes religiosos, no viene de los discípulos, no viene de alguien cercano a Jesús, viene de un hombre que representa exactamente lo opuesto, un centurión romano. Imagina ese momento con atención. Este hombre ha estado allí todo el tiempo, ha visto la crucifixión, ha observado el comportamiento de Jesús, ha escuchado sus palabras, ha presenciado la oscuridad, el terremoto, todo lo que ha ocurrido en esas horas, y a diferencia de muchos, él no está mirando con prejuicio religioso ni con interés político, está mirando como testigo. Detente aquí, porque esto es importante. A veces, quienes están más lejos son los que ven con más claridad, y este centurión ve no solo con los ojos, sino con el entendimiento, y entonces declara algo que cambia completamente el significado de lo que ha ocurrido. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Imagina ese instante. No es un grito de la multitud, no es una afirmación colectiva, es una declaración personal, clara, directa, sin presión externa, sin necesidad de aprobación. Y en ese momento, la verdad es reconocida. Detente aquí, porque este contraste es profundamente poderoso. Pilato, el gobernador, el hombre con autoridad, el que interrogó a Jesús, el que habló con él, el que tuvo la oportunidad de defenderlo, no proclamó esta verdad. Pero un soldado, un ejecutor, alguien que participó en la crucifixión, lo hace. Y esto revela algo profundo. La verdad no depende de posición, no depende de poder, no depende de cercanía. Se revela a quienes están dispuestos a verla. Y este centurión, en medio del dolor, en medio del impacto, en medio de lo que acaba de presenciar,
reconoce algo que muchos no quisieron aceptar. Jesús no era solo un hombre, y tal vez este momento también te habla, porque hay momentos en la vida donde la verdad se vuelve evidente, no por argumentos, sino por lo que vemos, por lo que experimentamos, por lo que sentimos profundamente. Y en ese instante, cada persona responde de una manera diferente. Algunos rechazan, otros ignoran, otros dudan, y algunos reconocen, y este centurión reconoce. Mientras tanto, Pilato está lejos de esta escena, no escucha esta declaración, no presencia este momento específico, pero su decisión lo conecta directamente con todo lo que está ocurriendo. Y aquí está lo impactante. Mientras alguien reconoce la verdad, el que tuvo la mayor oportunidad de hacerlo permanece en silencio. Y este silencio habla. Habla de una oportunidad perdida. Habla de una verdad vista, pero no proclamada. Habla de una decisión que pudo haber sido diferente, pero no lo fue. Y la historia continúa avanzando. Porque aunque Jesús ha muerto, lo que ha ocurrido no ha terminado. Al contrario, está comenzando a revelar su verdadero significado. Y este reconocimiento, esta declaración del centurión, es apenas una señal de que la verdad ya no puede ser contenida, ni por el poder romano, ni por la presión religiosa, ni por las decisiones humanas. Y lo que viene ahora llevará esa verdad aún más lejos, porque lo que parecía el final está a punto de convertirse en el inicio de algo completamente inesperado. Antes de seguir, déjame recordarte algo importante. Tómate un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. A veces pensamos que ya lo hicimos, pero no siempre es así. Y si este contenido está aportando valor a tu vida, suscribirte es la mejor forma de seguir recibiendo mensajes como este. Y hay algo más. Comparte este video. Sí, compártelo con alguien que lo necesite, porque con ese simple acto estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Estás haciendo que esta historia no se quede solo contigo, sino que alcance a quienes realmente la necesitan. Hoy, tú puedes ser parte de ese impacto. 17. El cuerpo es entregado. El cierre formal de un juicio injusto. Y cuando todo parece haber terminado, cuando el cuerpo de Jesús ya no se mueve, cuando la cruz permanece como testigo silencioso de lo ocurrido, la historia no se detiene, porque incluso después de la muerte, hay decisiones que aún deben tomarse. Actos que parecen administrativos, pero que están cargados de un significado profundo. Y en medio de ese momento, aparece un hombre que cambia el tono de la escena. José de Arimatea, un hombre respetado, miembro del concilio, pero diferente, porque aunque formaba parte del sistema, no había consentido en la decisión contra Jesús, y ahora se acerca con valentía, no a la multitud, no a los líderes religiosos, sino directamente a Pilato. Imagina ese encuentro. Pilato, tal vez intentando retomar el control de su día, tal vez intentando dejar atrás lo ocurrido, y de repente alguien pide el cuerpo de Jesús, no para abandonarlo, no para ocultarlo, sino para darle sepultura digna. Detente aquí, porque este momento es profundamente humano. Después de tanta injusticia, aparece un acto de respeto. Después de tanta violencia, surge una intención de cuidado, y Pilato se sorprende. La Biblia nos dice que se asombra de que Jesús ya haya muerto. Y esto no es un detalle menor. La crucifixión podía durar horas, incluso días. Pero Jesús ha entregado su espíritu antes, y Pilato necesita confirmar. Llama al centurión, pregunta, verifica, y solo después de estar seguro, concede el cuerpo. Imagina ese instante. Pilato autoriza la entrega, un acto aparentemente simple, casi administrativo, pero que en realidad marca el cierre formal del proceso. El juicio ha terminado.
La ejecución ha sido realizada, el caso está cerrado, pero detente aquí, porque aunque todo parece haber concluido, en realidad algo está comenzando. José recibe el cuerpo, lo envuelve en una sábana limpia, lo prepara con cuidado, no como un criminal, sino como alguien digno de honor, y lo coloca en un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto antes. Imagina la escena, el silencio, la solemnidad, el respeto, después del ruido, después de los gritos, después del caos, llega un momento de quietud, un momento donde todo parece detenerse, y la piedra es colocada, el sepulcro es sellado, y para muchos, ese es el final. Pero Pilato sigue presente en esta historia, aunque ya no esté frente a Jesús, aunque ya no esté tomando decisiones visibles, sus acciones siguen teniendo efecto, porque él autorizó la crucifixión y ahora autoriza la sepultura. Y esto es importante, porque muestra que incluso después de la decisión, Pilato sigue siendo parte del proceso, sigue involucrado, sigue conectado a lo que ha ocurrido, y tal vez esto también te habla, porque hay decisiones en la vida que no terminan cuando las tomas, continúan, se extienden, generan consecuencias que siguen desarrollándose, incluso cuando intentas seguir adelante como si todo hubiera quedado atrás. Así está Pilato ahora. El caso está cerrado en términos humanos, pero su conciencia no necesariamente, porque aunque el proceso ha terminado, la verdad sigue presente, y lo que ha ocurrido no puede ser deshecho. Jesús ha sido sepultado. El cuerpo ya no está en la cruz. El lugar ha quedado en silencio. Pero algo permanece, una sensación, una tensión, una historia que aún no ha terminado. Y lo que viene ahora comenzará a desafiar incluso aquello que parecía definitivo, porque lo que ha sido sellado no permanecerá cerrado para siempre. 18. El temor después de la muerte, la preocupación por la tumba, y cuando todo parece haber terminado, cuando el cuerpo ya ha sido colocado en el sepulcro, cuando la piedra ha sido rodada y el silencio parece cerrar la historia, surge algo inesperado. No paz, no des. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. Instagram teen accounts come with automatic protections that limit who can contact teens, the content they can see, and the time they spend on the app. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at Instagram.com/teen accounts. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Descanso, no certeza de que todo ha acabado, sino temor. Un temor que no viene de la fe, sino de la duda. Un temor que nace precisamente en aquellos que creían haber ganado. Imagina ese momento. La ciudad comienza a calmarse. La ejecución ya ha ocurrido. La cruz ya no tiene cuerpo. Todo debería volver a la normalidad. Pero los líderes religiosos no están tranquilos. Hay algo que no pueden ignorar, algo que sigue presente en sus pensamientos. Las palabras de Jesús: después de 3 días, resucitaré. Detente aquí, porque esto es profundo. Ellos no creyeron en él, pero no olvidaron lo que dijo. Y ese recuerdo comienza a inquietarlos. Porque si algo sucede,
Si algo inesperado ocurre, si el cuerpo desaparece, la situación podría escapar completamente de su control, y entonces toman una decisión. Van a Pilato, una vez más. Imagina ese encuentro. Pilato, que probablemente cree haber cerrado el caso, vuelve a ser involucrado. Vuelven a traerle el tema, vuelven a hablar de Jesús, pero ahora no como un acusado, sino como alguien que incluso después de muerto sigue generando preocupación. Y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Detente aquí, porque este momento revela algo importante. Ellos lo llaman engañador, pero temen que sus palabras se cumplan, y ese temor los lleva a pedir una acción concreta. Ordena pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Imagina la escena. No están seguros, no están en paz, no están confiados en que todo ha terminado, están preocupados. Están intentando anticiparse, están intentando controlar incluso lo que ya ha ocurrido. Y Pilato responde: tienen una guardia. Vayan, asegúrenlo como saben. Detente aquí, porque esto es significativo. Pilato autoriza nuevamente, no solo la muerte, ahora también el control de la tumba, y así el sepulcro es asegurado. Colocan guardias, sellan la piedra, refuerzan el lugar. Imagina ese momento con claridad: el sepulcro cerrado con una gran piedra, un sello colocado, una marca oficial, una señal de que nadie puede tocarlo. Soldados vigilando, atención constante, todo diseñado para evitar cualquier intervención humana. Y esto es impactante, porque están intentando controlar lo que creen que podría suceder, pero no comprenden lo que realmente está por venir. Y tal vez esto también habla contigo, porque hay momentos en la vida donde intentamos asegurar todo, controlar cada detalle, prevenir cualquier sorpresa, crear sistemas que nos den tranquilidad. Pero hay cosas que no pueden ser controladas por manos humanas. Así está la tumba ahora, sellada, vigilada, protegida, pero no por causa de fe, sino por causa del miedo. Y Pilato vuelve a estar involucrado, tal vez no con la misma intensidad, pero sigue siendo parte de la historia, porque ha autorizado todo esto. Ha permitido que se selle la tumba, ha permitido que se coloque la guardia, y en su mente todo está bajo control. No habrá engaño, no habrá movimiento, no habrá sorpresa, pero lo que Pilato no sabe, lo que los líderes no imaginan, es que todo ese esfuerzo no será suficiente, porque lo que está por suceder no depende de hombres, no puede ser detenido por sellos, no puede ser vigilado por soldados. Y el 3er día se acerca. 19. La resurrección. La verdad que confirma todo. Y entonces llega el 3er día. No como un evento anunciado por los hombres, sino como el cumplimiento de algo que ya había sido dicho. La tumba está sellada. Los guardias están vigilando. Todo está aparentemente bajo control. Todo está preparado para asegurar que nada ocurra. Pero lo que está por suceder no depende de estrategias humanas, ni de decisiones políticas, ni de la autoridad de Pilato. Imagina ese momento con profundidad. Aún es temprano. El amanecer apenas comienza. El aire es frío. El silencio envuelve el lugar. Los soldados permanecen atentos, cumpliendo su deber. El sepulcro está cerrado, intacto, aparentemente inquebrantable. Todo parece indicar que la historia ha terminado, que la muerte ha tenido la última palabra. Pero de repente, todo cambia. La tierra tiembla, no como antes, no como un movimiento leve, sino como una señal poderosa. Y en ese instante, algo sobrenatural ocurre. Un ángel del Señor desciende, se acerca a la tumba y con autoridad remueve la piedra. Detente aquí, porque este momento no es humano,
No es una acción que pueda explicarse con lógica natural, no es algo que los guardias puedan impedir, es una intervención directa, es Dios actuando. Y los soldados tiemblan, quedan como muertos, no pueden reaccionar, no pueden detenerlo, no pueden comprender lo que está ocurriendo. Y cuando todo se estabiliza, la tumba está abierta, vacía. Detente aquí, porque este es el punto que cambia todo. Jesús ya no está allí. La muerte no lo retuvo. El sepulcro no lo contuvo. Lo que parecía definitivo ha sido transformado completamente. Y tal vez esto también te habla, porque hay momentos en la vida donde algo parece cerrado, terminado, sin salida, donde todo está sellado, asegurado, imposible de cambiar. Pero lo que esta historia muestra es que lo que Dios decide transformar, ningún hombre puede impedirlo. Y ahora, la verdad se revela, no como una teoría, no como una idea, sino como un hecho. Jesús ha resucitado, y esto cambia todo, porque confirma lo que dijo, confirma quién es, confirma que su muerte no fue el final, sino el cumplimiento de algo mayor, y en ese instante, todo lo que Pilato hizo adquiere un nuevo significado, porque lo que él creyó que era el fin, no lo fue. Lo que él intentó controlar no pudo contenerse. Lo que él permitió que sucediera no terminó en derrota, sino en victoria. Imagina ese contraste. Un gobernador que pensó haber cerrado un caso y una tumba que se abre para declarar que la historia no ha terminado. Un hombre que cedió ante la presión y una verdad que se levanta con poder. Y los guardias corren, van a informar, llevan la noticia a los líderes religiosos. El sepulcro está vacío y en ese momento el temor vuelve, pero ahora no es por lo que podría ocurrir, sino por lo que ya ocurrió. Y Pilato, aunque no está presente en ese instante, no puede escapar de esta realidad, porque su decisión está conectada directamente con este evento, y lo que comenzó como una condena, ahora se ha convertido en la confirmación de una verdad eterna. Jesús vive, y esa verdad ya no puede ser negada, ni controlada, ni detenida. Y lo que viene ahora no solo mostrará el impacto de este momento, sino también lo que queda en la vida de Pilato, después de haber sido parte de la historia más grande jamás contada. 20. La ruina de Pilato. El legado de una decisión sin valor. Y ahora llegamos al último capítulo, no de la historia de Jesús, porque esa continúa con poder, con vida, con propósito eterno, sino al último capítulo de Pilato dentro de esta narrativa. Un hombre que tuvo frente a sí la verdad, que la reconoció, que la sintió, pero que no tuvo el valor de sostenerla cuando más importaba. Detente aquí, porque este momento no está lleno de acción visible, sino de una realidad más profunda. La Biblia no detalla el final de Pilato con precisión dentro de los evangelios. No nos dice cómo terminó sus días, no describe su caída política o su destino final. Y eso es significativo, porque su historia no se define por cómo terminó su vida, sino por la decisión que tomó en el momento más importante. Imagina lo que queda después de todo esto. La crucifixión ya ocurrió. La resurrección ha sucedido. La verdad ha sido confirmada. El nombre de Jesús comienza a extenderse. Sus discípulos que antes estaban ocultos empiezan a proclamar lo que han visto. Y en medio de todo esto, el nombre de Pilato permanece, no como protagonista de la fe, sino como un recordatorio de lo que sucede cuando alguien ve la verdad, pero no la defiende. Y tal vez esto es lo más fuerte de toda su historia. Pilato no fue un hombre completamente ignorante. No fue alguien que nunca tuvo oportunidad. No fue alguien que actuó sin evidencia. Fue alguien que vio, que entendió, que percibió, pero que eligió no sostener. Y eso lo define. Detente aquí,
porque esto también habla directamente al corazón. Porque la vida está llena de momentos donde la verdad se presenta claramente. Momentos donde sabes lo que es correcto. Momentos donde tienes la oportunidad de actuar de manera justa, pero también momentos donde hay presión, miedo, consecuencias, incertidumbre. Y en esos momentos, cada decisión cuenta. Porque no decidir también es decidir. Porque ceder también es elegir. Porque guardar silencio también tiene un impacto. Y Pilato eligió conservar su posición. En lugar de sostener la verdad, eligió evitar el conflicto. En lugar de enfrentar la injusticia, eligió el miedo en lugar del valor. Y ese es su legado, no el poder que tuvo, no el cargo que ocupó, no la autoridad que representaba, sino la decisión que tomó cuando tuvo la oportunidad de hacer lo correcto. Y ahora, su nombre queda ligado para siempre a ese momento. Cada vez que se cuenta esta historia, cada vez que se recuerda la crucifixión, su nombre aparece, no como héroe, no como alguien que defendió la verdad, sino como alguien que estuvo cerca de hacerlo, pero no lo hizo. Y tal vez esta es la reflexión más profunda de toda la historia, porque Pilato no está tan lejos como parece. Su conflicto es humano, su miedo es real, su decisión es comprensible, pero sus consecuencias son eternas. Y la pregunta que queda no es solo qué hizo Pilato. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando la verdad está frente a ti? Cuando sabes lo que es correcto, pero hacerlo tiene un costo. Cuando tienes que elegir entre lo fácil y lo justo. Porque la historia de Pilato no termina con él. Continúa en cada decisión, en cada momento, en cada oportunidad que tienes de sostener la verdad o dejarla pasar. Y quizá, hoy, esa decisión también está frente a ti. Y así llegamos al final de la historia del último capítulo de Pilatos, la ruina del hombre que condenó al Hijo de Dios. Pero quizá no al final de lo que esta historia quiere decirte hoy. Porque Pilato no cayó por no ver la verdad. Cayó por no sostenerla. Y tal vez tú también has sentido ese peso, ese momento en el que sabías lo que era correcto, pero no lo hiciste. Y eso aún duele. Pero aquí está la esperanza que lo cambia todo. Tu historia no tiene que terminar como la de Pilato. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay un momento para elegir diferente, para hacer lo correcto, para vivir con verdad y con valor. Porque al final, no es lo que hiciste antes lo que define tu vida, sino la decisión que tomas ahora. Y quizá hoy, ese nuevo comienzo también puede empezar en ti. Y ahora que llegamos al final, quiero saber algo muy importante para mí. ¿Qué te pareció este video? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión no solo es valiosa, también ayuda a que este contenido llegue a más personas. Cada comentario le dice al algoritmo que este video merece ser visto, que hay más gente que necesita escuchar esta historia. Y si este mensaje te tocó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Porque con ese simple gesto, estás ayudando a que esta historia siga llegando a quienes más la necesitan. NFL football season is here, which means when you switch to Verizon, it feels like... Touchdown! Because you get NFL Sunday Ticket from YouTube on us when you buy an eligible 5G phone on select unlimited plans, which means you can watch every out-of-market game every Sunday afternoon. And it's all on us. Now that's the Verizon way to kick off the NFL football season right. Switch and get NFL Sunday Ticket from YouTube on us, only with Verizon. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.